calculado el correspondiente script. Inicialmente, en la parte de datos se añadirán las preguntas que queremos crear para el formulario. Entonces, lo hacemos de tal forma que en la columna A tenemos lo que es la pregunta y en la columna B, C, D y E las correspondientes respuestas, y de F hasta la I pues irá alternando true o false independientemente, o sea, dependiendo de cuál sea la contestación correcta de la respuesta. Así, por ejemplo, la primera pregunta, la respuesta correcta, que sería la B, por tanto, true estaría colocada en la primera columna. Y la segunda respuesta sería la tercera, perdón. Por tanto, aquí estaría la correcta. Pero la idea principal es que, o lo que queremos hacer con preguntas, que el orden de las respuestas también sea aleatorio. Y por consiguiente también el orden de colocación de las diferentes soluciones. Vamos a ver cómo eso lo hace la hoja de cálculo. Si nosotros añadimos las preguntas, como ejemplo, vemos que directamente en la hoja de cálculo de preguntas se colocan las mismas, pero alterando el orden de la respuesta. Así, por ejemplo, si vamos a la pregunta número 3, vemos que aquí, en la pregunta número 3, la primera respuesta era la estrategia D, mientras que aquí la respuesta también ha cambiado. Pero no solamente cambia la respuesta, sino que también cambia el orden de la solución de acuerdo al mismo esquema. Aquí, por ejemplo, la solución correcta era la herramienta, mientras que la parte de pregunta, la solución correcta es la C, y aquí también la C. O sea, correspondería en este caso a la segunda respuesta y por tanto a la segunda respuesta de la columna. ¿Y para qué lo colocamos de esta forma? Veamos por qué. A la hora de ejecutar el script, aquí tenemos el script. A nivel de información, vemos cómo está configurado aquí el script. Y en principio vamos a ver también las diferentes conexiones y los diferentes permisos que vamos a solicitar. Ejecutamos por tanto el script para crear lo que es el formulario de Google. Vamos a revisar los permisos y para ello vamos a seleccionar el idioma inglés.
Bien, veamos ahora, por tanto, cómo se ven los permisos. Aquí tenemos los diferentes permisos para ver, editar, crear o borrar la hoja de cálculo. ¿Esto por qué es necesario? Porque la hoja de cálculo, como ya hemos visto, la primera de datos, donde se introducirán las preguntas, pero después tenemos también otra hoja que es la de preguntas, que se forma en base a esa primera. Por tanto, es necesario utilizar este permiso para ver y manejar las diferentes formularios, porque también creará un formulario al uso. Y esto de conectar con un servicio externo se utiliza y es necesario, puesto que estamos utilizando la API de crear un formulario. Por tanto, seleccionamos los 3 permisos que sean necesarios. Y ya vemos cómo se ha creado el formulario de las preguntas. Aquí tenemos el formulario, que si lo editamos, vemos cómo nos ha creado. Podemos editarlo. Fijaros que viene ya perfectamente creado el formulario con la respuesta correcta añadida y la puntuación. El formulario perfectamente se puede ya modificar de acuerdo con las necesidades de cada cliente. Y esto es todo.